Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos a un nuevo IM Meetings. Soy Laura Pedro, redactora jefa de IM Farmacias, y seré la encargada de moderar el encuentro de hoy, centrado en la salud de la mujer y en su abordaje desde la farmacia. La realidad es que la salud de la mujer abarca una serie de necesidades específicas que evolucionan a lo largo del ciclo vital, desde la adolescencia y la edad fértil hasta la menopausia y la etapa madura. Estas fases están marcadas por cambios hormonales y fisiológicos que pueden dar lugar a alteraciones o afecciones como las infecciones urinarias, los estados de déficit de hierro, los desequilibrios de la microbiota vaginal, las alteraciones venosas o los síntomas asociados a la menopausia. Ante este escenario, la farmacia comunitaria se convierte en un punto de acceso sanitario de gran valor, especialmente por su cercanía, accesibilidad y por la confianza que las pacientes depositan en el farmacéutico, cuyo papel va mucho más allá de la dispensación y se posiciona como agente sanitario clave en la prevención, el acompañamiento y el consejo personalizado. Así, el farmacéutico puede identificar necesidades no expresadas, orientar en la elección de complementos alimenticios o tratamientos de venta libre, resolver dudas frecuentes y derivar al médico cuando sea necesario. Además, tiene la capacidad de ofrecer recomendaciones basadas en la evidencia y adaptadas a cada situación. Por todo ello, el objetivo de hoy es proporcionar herramientas concretas para una intervención eficaz desde el mostrador y reforzar vuestro papel como profesionales sanitarios de referencia en este ámbito. Y todo eso lo haremos de la mano de la farmacéutica Matilde García Monreal y de la doctora Magdalena Mejías Moreno, que nos explicarán qué enfermedades o alteraciones preocupan a las mujeres y qué recomendaciones se pueden hacer desde la farmacia para responder a estas demandas. Matilde y Magdalena, muchas gracias por acompañarnos y gracias también a Laboratorios GEL por patrocinar el encuentro. Yo enseguida, lo prometo, les daré la palabra, pero antes de entrar en materia, quiero recordaros que podéis formular todas las preguntas o dudas que tengáis a través de la pestaña llamada Preguntas que encontraréis en la parte inferior derecha de vuestra pantalla. Solo tenéis que indicar a quién va dirigida y escribir la pregunta en cuestión. Ahora sí, eso es todo por mi parte. Magdalena, cuando quieras, vamos a compartir la presentación y todo tuyo. Pues muchas gracias, Laura. Vamos a empezar efectivamente a hablar, bueno, de este tema tan amplio que sería salud de la mujer. Nos vamos a centrar, por supuesto, en algunas cuestiones que tú has ido un poco desgranando a través de esa introducción que has hecho. Estoy intentando pasar la diapositiva y no puedo. Vamos a ver si lo consigo de otra forma. Ahora. Y vamos a hacer como tres grandes bloques. Por una parte, aquellas enfermedades o situaciones que son exclusivas de la mujer, que solo nos ocurren a nosotras, como es la menopausia o la vaginitis, vaginosis. Vamos a hablar de enfermedades o situaciones que predominan más en las mujeres, son mucho más frecuentes en las mujeres, como las infecciones del tracto urinario, los estados precarenciales de hierro. No me deja la... Y vamos a hablar de aquellas enfermedades que pueden ocurrir tanto en hombres como en mujeres, pero que son algo más frecuentes en el sexo femenino, como las alteraciones de la circulación venosa y el estreñimiento. Entonces, vamos a empezar hablando. Tengo dificultades para pasar las diapositivas. Antes las he ido ahora, bueno, pasan cuando quieren, pero bueno, lo haremos así. Bueno, pues vamos a empezar por este primer bloque, que es el de aquellas enfermedades o situaciones que son exclusivas de la mujer, la menopausia y la vaginitis o vaginosis. Ay. La menopausia, lo primero que quiero decir es que no es una enfermedad, que es una situación fisiológica que ocurre, como bien has dicho, Laura, por ser una etapa normal de la vida, que por supuesto que conlleva una serie de cambios, que esos cambios pueden manifestarse con síntomas que pueden resultar muy molestos y que muchas veces la mujer pues va a demandar ayuda y va a demandar esa ayuda pues por parte de la farmacia. Pero no vamos a hacer creer a la mujer que esto es una enfermedad
o que tiene que tratarse. No me gusta tanto hablar de tratamiento, sino de ayudas para efectivamente, bueno, pues encontrarse mejor, resolver de alguna forma esas situaciones que le pueden hacer estar molesta. Bueno, lo primero que voy a hacer es decir que no voy a hablar de menopausia y ahora os voy a explicar por qué. Si nos preguntáramos cuánto dura la menopausia, en realidad la duración de la menopausia es un día. ¿Cómo que un día? Habrá mujeres pensando, pues si yo llevo 15 años con la menopausia y yo llevo 20 años con la menopausia, sí, pero la menopausia solo dura un día porque la definición correcta de menopausia es el cese permanente de la menstruación debido a la pérdida de función ovárica diagnosticada tras 12 meses consecutivos sin menstruación. Es decir, cuando le decimos a una mujer qué día fue el día que tuviste la última regla y ha pasado de eso al menos 12 meses, ese es el día de su menopausia, ese y solo ese. Por lo tanto, en realidad no estamos hablando de la menopausia, sino que estamos hablando del climaterio. El climaterio sí es ese periodo que entendemos como la transición de la vida reproductiva a la vida no reproductiva en la mujer. Y consta a su vez de varias partes, lo que llamamos la perimenopausia, es decir, el periodo previo a la menopausia, cuando la mujer empieza a tener alteraciones en la regla, dice he estado 3 meses sin tenerla, ahora la he vuelto a tener, en lugar de una al mes estoy teniendo 2, 3 sangrados mensuales, y la posmenopausia, es decir, el tiempo posterior a la menopausia. Por lo tanto, en realidad, aunque fijaos que como título sigo poniendo menopausia, de lo que estamos hablando es del climaterio. Y la otra pregunta sería, ¿el climaterio cuánto dura? Pues como dice aquí, lo más posible. Cuantos más años dure el climaterio, quiere decir que más años estamos viviendo, porque es desde ese día de la menopausia hasta, bueno, pues el final, evidentemente, de nuestra vida. Así que, bueno, sigo diciendo el término un poco incorrecto, pero para entendernos mejor. Pero sabemos que hablamos de climaterio. ¿A cuántas mujeres afecta? Bueno, pues en España más o menos a unos 5 millones de mujeres. La menopausia ocurre entre los 45 y 55 años como media, aunque ahora se está viendo que cada vez se retrasa más y el inicio, la edad en la que se inicia con más frecuencia es en los 51 años. Pero efectivamente hay unos 5 millones de mujeres en España que se encuentran en el climaterio. El climaterio se caracteriza porque hay una disminución progresiva de las hormonas sexuales, tanto los estrógenos como la progesterona, debido al agotamiento de los folículos del ovario, y eso produce una serie de cambios. El primero en el que podemos pensar, pues que hay un cese de la reproducción, cesa la edad reproductiva. Pero eso, bueno, seguramente en algunas mujeres puede ser importante, pero en la mayoría ya ha llegado a una edad en la que no es lo más importante el que cesa la reproducción. Pero el problema es que esos cambios hormonales afectan de manera sistémica a otros órganos y a otros tejidos, como ocurre en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular, en el sistema, por supuesto, genitourinario, en el sistema óseo, etc. Y eso es lo que sí que va a producir una serie de alteraciones que tienen un efecto negativo en la vida de esa mujer. Los síntomas más comunes, lo que probablemente todos conocemos, lo que se llama habitualmente sofocos, el nombre correcto sería crisis vasomotoras, que es esa sensación de oleadas de calor que pueden sobrevenir en cualquier momento. La sudoración nocturna sería similar a los sofocos, pero que ocurre durante el sueño, y esto tiene una implicación importante porque produce alteraciones muy importantes del sueño que luego conllevan alteraciones durante el resto del día, el insomnio como consecuencia de esto, cambios de humor, sequedad vaginal, disminución de la libido, pérdida de masa ósea, por ejemplo, que eso es muy importante porque es un factor de riesgo para la osteoporosis, alteraciones a nivel metabólico, puede haber un aumento de peso, pero además de haber un aumento de peso, sobre todo una redistribución de la grasa, de manera que empieza a haber un aumento de grasa abdominal, que eso tiene consecuencias desde el punto de vista cardiovascular. Es decir, se producen una serie de cambios que son fisiológicos, que tienen que ser aceptados por la mujer también desde el punto de vista emocional, pero no por eso vamos a dejar de intentar ayudar en esas situaciones y disminuir estas molestias.
cuál es el impacto en la calidad de vida. Y en todos los temas de los que vamos a hablar, siempre os voy a hablar un poquito de la introducción y luego voy a hablar del impacto en la calidad de vida, que me parece muy importante porque al fin y al cabo eso es lo que deseamos, tener una buena calidad de vida. Bueno, todos estos síntomas de los que estamos hablando y que Mati ahora pues va a ir perfilando con un poco más de detalle, afectan, por supuesto, significativamente a la vida diaria de la mujer, a su vida laboral, a su vida social, si está en una reunión de trabajo y aparece uno de esos sofocos, o si está en una situación lúdica y aparece uno de esos sofocos, o por la noche el sueño, como hemos dicho, la pueden afectar significativamente. Pero además de eso, recordar el riesgo de osteoporosis y de enfermedades cardiovasculares que supone esa reducción de los estrógenos, puesto que los estrógenos son preventivos, son factores de prevención frente a osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, en la menopausia, mejor dicho, lo digo bien, en el climaterio, ayudar a que esos síntomas molestos que afectan a la mujer, que afectan a su calidad de vida, sean lo menos intensos posibles y, muy importante también, prevenir la aparición de osteoporosis o de enfermedades cardiovasculares que sí se pueden ya constituir como enfermedades importantes a las que sí que habría que tratar. Pues Mati, cuéntanos cómo lo podríais hacer desde la farmacia. Hola, bueno, pues gracias por la introducción. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde la oficina de farmacia? Bueno, pues evidentemente lo más importante que podemos hacer es acompañar a estas mujeres que muchas veces lo sufren, por decir de alguna forma, en silencio, porque no saben muy bien qué hacer, dónde ir, incluso a veces consideran que es normal y se tienen que aguantar. Es que esto es normal, es que todo el mundo pasa por la menopausia, es cierto. Todo el mundo pasamos, bueno, todo el mundo, todas las mujeres que llegamos pasamos por la menopausia, pero hay formas y formas. Entonces, la farmacia tenemos muchas cosas: cercanía, confianza y conocimientos. Es decir, tenemos el cóctel perfecto para poder acompañar a estas mujeres y ayudarles en este tránsito. Además, sabemos hacer una escucha activa y podemos personalizar el tratamiento, porque no a todas las mujeres nos da por lo mismo. Hay mujeres que a lo mejor les preocupa mucho por la sudoración que ha explicado antes la doctora Mejías, o hay gente que a lo mejor no tiene sudores y lo que tiene es un insomnio. Pues bueno, pues podemos personalizar el tratamiento de cada mujer que viene a contarnos algo y darle una solución eficaz. Vale, espera que ahora me paso como Magdalena, que no me pasa. Aquí, ya. Entonces, los síntomas principales van a variar mucho de una mujer a otra, pero los más comunes, los que más se suelen repetir o más nos preguntan son los sofocos, la sudoración nocturna, el insomnio, cambios de humor, sequedad vaginal, disminución de la libido y uno que no se ve tanto, la pérdida de masa ósea, que no es algo que no se note de inmediato, no es algo instantáneo, pero sí que es verdad que nos puede afectar mucho la calidad de vida, aunque sea a más largo plazo. Empezando por los sofocos, que yo creo que es el síntoma que más se repite en las mujeres menopáusicas, es esa sensación repentina de calor, sobre todo en la parte superior del cuerpo. Suele ser muy intensa en la cara, en el cuello, en el pecho, se nos enrojece la piel, causa sudoración. Estos síntomas, que son bastante potentes, molestan mucho. Y molestan mucho porque ahí también antes la doctora Mejías, porque te pasan a lo mejor en un acto social o te pasan cuando estás con amigos y es como que te da vergüenza, como que de repente notas que tienes un subidón de calor, que tienes unos sofocos y no estás a gusto. Bueno, pues desde la oficina de farmacia podemos ofrecer varios principios activos, varias soluciones que ayudan a evitar esos sofocos. A mí una de las que más me gustan es la cimífuga racemosa, que es esta plantita que tengo aquí en la foto, que me gusta mucho porque lo que hace es, tiene dos acciones diferentes. Por un lado, modula el eje termorregulador central, es decir, ya regula nuestra temperatura, lo cual es ideal en mujeres que tienen sofocos muy intensos. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues que esta planta realmente no es estrogénica. Lo que hace es que tiene unos activos que se llaman activos triterpénicos, que lo que hacen es actuar sobre los receptores de la serotonina y de la dopamina, de forma que van a modular la acción del sistema neuroendocrino. Sabéis que el sistema neuroendocrino es el que
ayuda pues, a la temperatura, incluso a la frecuencia de respiración, ayuda a muchas cosas, o controla o modula muchas cosas. Luego, si yo modulo esa actividad, voy a conseguir evitar esos sofocos tan intensos, o por lo menos modularlos. Y además, no voy a estimular directamente los receptores estrogénicos uterinos o mamarios. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Pero es que además también actúa mejorando el ánimo, ¿vale? Ayuda un poquito a mejorar los trastornos del ánimo. De forma que si por un lado me va a actuar como en el eje termorregulador central y me va a mejorar el estado de ánimo, bueno, pues es bastante importante. ¿Qué hace realmente? Reduce la intensidad y la frecuencia de estos sofocos. Me mejora el estado de ánimo y si me mejora el estado de ánimo, indirectamente un poquito la calidad del sueño. Ya veremos que hay que poner más leña al fuego si tenemos insomnio, pero que también un poquito me ayuda en los estados de ánimo. Vale. Otra que me gusta mucho también es la salvia officinalis. La salvia, en este caso, sí que es rica en fitoestrógenos, es decir, estrógenos de forma natural, también en aceites esenciales y en unos compuestos que tienen una actividad anticolinérgica y estrogénica débil. Aquí sí que actúa los receptores estrogénicos, contribuye a una ligera compensación hormonal. Entonces, también me va a ayudar en los sofocos y de forma indirecta me va a ayudar a termorregular mi cuerpo. También disminuye esa sudoración excesiva, esa actividad excesiva de las glándulas sudorípadas. Perdón. Entonces, si yo lo que hago es hacer una sinergia de estas dos plantas, si una de ellas lo que hace es controlar el eje central por un mecanismo que no es estrogénico y lo que hace es mejorarme, modularme ese sistema, y por otro lado tengo otra planta que sí que actúa a nivel más estrogénico, si uno de las dos voy a conseguir un efecto muy superior. Es decir, tienen un efecto muy grande, pero con un perfil de seguridad mucho mejor que lo que es una terapia hormonal. Entonces, en el caso que haya personas con esta contraindicación al uso de estrógenos, pues se puede valorar esta combinación. Vale, perfecto. Entonces, aquí tenemos ya el sofoco, ese cambio de ese calor excesivo que hemos hablado, que es algo que tenemos que solucionar o que tenemos que ayudar a solucionar. Vale, muy bien. ¿Qué más habíamos dicho que era muy importante? El insomnio. El insomnio muchas veces, o la falta de sueño o la dificultad de conciliar el sueño, viene dada por los propios sudores, porque te dan esos sudores, te dan esos sofocos y te despiertan. Pero también, al haber una bajada de estrógenos, muchas veces cuesta también conciliar el sueño de por sí, no solamente porque tengas estos despertares por los sudores. Entonces, si ya podemos controlar esos sudores y además le podemos añadir algo que directamente vaya a influir en la conciliación del sueño, como la melatonina, pues genial. Entonces, yo para la melatonina se puede añadir a estas mujeres que les cuesta conciliar el sueño. Es decir, somos farmacéuticos y por eso me gusta, porque podemos personalizar. No todo el mundo va a necesitar melatonina, algunos sí, otros no. Entonces, podemos elegir lo que nos haga falta. En este caso, la melatonina me va a ayudar a regular el ciclo circadiano, me va a ayudar a conciliar el sueño y junto con los otros productos, con los que me van a controlar los sofocos, fenomenal. Si aún así no tengo un sueño reparador, si aún así me cuesta dormir, no conciliar, sino mantener el sueño, pues se le puede añadir alguna planta, pues como puede ser valeriana, melisa, pasiflora, para California, para mantener el sueño más tiempo. Vale, fenomenal. Ya tenemos sofocos, ya tenemos calor excesivo, ya tenemos el insomnio. ¿Qué más síntomas podemos tener? Pues bueno, pues otro síntoma que no voy a explayarme mucho porque tampoco voy a estar aquí hablando, si no la charla duraría hasta mañana, pero también hemos dicho que puede haber una disminución de la libido, un cansancio. Bueno, pues si a esta fórmula, a esta sinergia le podemos añadir un poquito de maca, oye, pues fenomenal. Sabéis que la maca, no voy a explicar, la maca es un tónico, que me va a ayudar a estar mejor. Bueno, pues con esto tenemos los síntomas más importantes. Si además podemos añadirle una vitamina D3 y podemos ayudar a prevenir porque las dosis de vitamina, según las dosis que pongamos, con unas dosis normales, para prevenir una osteoporosis, una osteopenia, pues fenomenal. Y si además de todo esto le metemos vitaminas del grupo B para estar más fuertes y mejor y más contentas,
pues genial. Entonces, bueno, pues aquí os he traído un par de ejemplos de unos complementos que a mí me gusta mucho dar, porque tenemos con y sin melatonina, porque no todas las mujeres somos iguales. Entonces, hay una que lleva esa sinergia que os he contado de plantas sin melatonina y otra que lleva melatonina. ¿Cómo la tomamos? Pues como queramos. Sofocos, es una mujer que tiene sofocos suaves, que no tiene unos síntomas muy, muy grandes. Una al día. Si además de tener sofocos suaves no tiene insomnio, pues una al día por la mañana, melatonina normal. Una al día porque tiene sofocos suaves, pero tiene problemas de sueño, pues una al día de menopausia noche. ¿Que tienen sofocos muy intensos? Pues 2 al día. Lo ideal sería una de día, una menopausia día por la mañana y una menopausia noche por la noche. ¿Vale? Tenemos la sinergia de todas ellas. ¿Bien? A ver. Bien. Ya os pongo un caso práctico. Es una mujer de 51 años que trabaja en banca, es muy activa, la chica es muy activa, pero no hace deporte. Es muy activa pues porque va andando a todas partes, lleva a los niños al cole, está metido en 40.000 follones en el AMPA, tal, pero realmente no hace deporte. Está en el climaterio y viene a la farmacia porque tiene insomnio, tiene sudores nocturnos, tiene nerviosismo. Entonces, bueno, pues evidentemente no hace falta tampoco que se explique la atención farmacéutica, la conocemos todos, hacemos preguntas abiertas y preguntas cerradas para ver un poco cómo está esta persona, pues desde cuándo tiene los sofocos, cuántas veces se despierta por la noche, si le cuesta más dormirse o le cuesta más mantener un sueño reparador. Y una vez tenemos todo, pues ya podemos hacerle una recomendación, una indicación farmacéutica. Evidentemente, lo ideal sería hacerle unos consejos terapéuticos. Mira, pues hay que hacer una rutina de sueño, tienes que evitar cenas copiosas, tienes que evitar ver pantallas 2 horas antes y, bueno, vamos a darte un complemento nutricional que te va a ayudar con estos síntomas. En este caso, bueno, pues yo particularmente, pues en este caso le di la menopausia noche. Y bueno, pues la persona lo utilizó durante 4 semanas, que es lo que dura un bote, y me dijo que estaba mucho mejor, que realmente le había ido muy bien. Por lo tanto, repitió. ¿Vale? Bien. Un enemigo invisible, que digo enemigo invisible porque, claro, cuando algo nos duele, enseguida nos damos cuenta, o cuando tenemos los sofocos nos damos cuenta enseguida y normalmente buscamos remedio o no, porque lo que os he dicho antes es que a veces las mujeres piensan que es lo normal y hay que aguantarse. Pero bueno, se buscan remedios. Cuando hablamos de una deficiencia de vitamina D, cuando hablamos de una osteoporosis, cuando hablamos de una pérdida de la masa ósea subyacente o ligada a la bajada de estrógenos, no nos damos cuenta porque normalmente no estamos haciendo un análisis cada 3 meses. Pues bueno, pues llegamos al momento y empieza a bajarnos nuestra masa, nuestra capacidad ósea, nuestra masa ósea. Para solucionarlo es muy bueno tomar vitamina D3, pero si además de vitamina D3 podemos tomar vitamina D3K2 es mejor. ¿Por qué? Bueno, porque la vitamina D3, todos sabemos, es colecalciferol, se produce de forma natural al contacto con el sol, nos va a ayudar a absorber el calcio y el fósforo en los huesos, me va a ayudar también en el sistema inmunológico, vale. Pero además la vitamina K2 lo que hace es dirigir esa vitamina D para que vaya donde tiene que ir, realmente para que vaya a hueso y dientes y no se nos quede por las arterias, por las áreas circulantes, vaya donde tiene que ir. De forma que la combinación de ambas no solamente va a ayudarnos en el sistema osteomuscular, es decir, en los huesos, sino que también me va a ayudar a evitar que se queden las arterias, que puede ser peligroso para todo el mundo. ¿Vale? Evidentemente, bueno, pues ¿qué componente, cuál aconsejaría yo? Bueno, pues a mí me gusta mucho el de Essentialis, bueno, pues porque tiene una cantidad de vitamina D3 bastante aceptable, tiene 4.000 unidades nacionales, con lo cual está muy bien, y tiene la vitamina K2, que es la que me va a ayudar a que esa cantidad se aproveche donde y cómo se tiene que aprovechar. En casos prácticos, aquí os podía contar muchos casos porque la verdad es que yo esta sí que vamos, la doy mucho en la farmacia porque me gusta muchísimo darla, porque es verdad que
muchísima gente tiene problemas de vitamina D. Yo no sé en este país como es España y sobre todo yo soy de la zona de Levante, yo soy de Valencia, que nos pega sol 364 días al año. La cantidad de depleción, de falta de vitamina D que hay. Y ya te digo, cuando llegamos a la época de la menopausia ya es una cantidad muy importante. Entonces, por ejemplo, en el caso que os he puesto, pero os podría poner muchos, es una mujer que tiene 67 años. Llega ya, pues tiene fatiga, tiene osteopenia confirmada, ya toma calcio hace tiempo, o sea, ella está tomando calcio. Incluso alguna vez le han dado la vitamina D que suele dar el médico en el seguro, de dosis masivas. Y no consigue unos valores equilibrados de vitamina D, no consigue subir esos valores. Entonces, bueno, pues después de hablar con ella, preguntarle si toma el sol bastante, si hay vitamina D, pues ayudarle un poco con la alimentación, decirle cuál sería lo mejor para ella, perdona. Y bueno, pues le recomiendo la vitamina D3 con K2. Es verdad que normalmente a mí me gusta cuando recomiendo esto decirte que vaya a hacerse un control y un análisis de vitamina D pues al cabo de 3 meses más o menos. Y bueno, va al cabo de 3 meses y es verdad que hemos conseguido subir la vitamina D3 más que con las dosis masivas. De momento, esta mujer sigue tomándoselo y bueno, estamos muy bien, muy contentos todos, porque hemos conseguido, muy contentos hasta el médico también, porque hemos conseguido equiparar esos niveles de vitamina D3 que no lo conseguíamos de otra forma. ¿Vale? Y ahora dejo que continúe la doctora Mejías. Magdalena, el micro, perdón. Ya está. Lo tenía apagado y no me daba cuenta. Decía que ahora seguimos, cambiamos de tema, que hablamos de vaginitis y vaginosis, pero que seguimos en ese tipo de circunstancias, enfermedades que nos ocurren solo a las mujeres. Y aquí quiero hacer quiero destacar una cosa, y es que seguramente estamos muy acostumbrados a oír hablar de la microbiota intestinal, de toda su importancia, de cómo afecta a muchas funciones de nuestro organismo. Se está hablando ya cada vez más de la microbiota de la piel, pero parece que no hablamos o que se habla muy poco de la microbiota vaginal. La microbiota vaginal es muy interesante. Es verdad que son muy poquitas especies, que es mucho más limitada en cuanto a variedad, pero tiene una importancia fundamental como elemento de protección justamente frente a vaginitis y vaginosis. ¿Pero qué son las vaginitis y vaginosis? Vamos a ver qué son esos términos porque son dos cosas distintas. Hablamos de vaginitis cuando hay una inflamación o irritación de la vagina por la causa que sea causa infecciosa o sea causa, por ejemplo, como consecuencia de la menopausia, lo voy a decir bien, del climaterio o como consecuencia de alergias, irritantes o lo que sea. Es decir, vaginitis es inflamación en general. Si hablamos de vaginosis, ya estamos indicando que se trata de una infección. Es una vaginitis causada siempre por un desequilibrio en la microbiota vaginal que al desequilibrarse ha permitido la entrada de microorganismos patógenos que si no, no podrían estar allí y ese crecimiento de microorganismos es lo que produce la patología. Por lo tanto, cuando yo hablo de vaginitis es todo en general, cuando hablo de vaginosis es una infección. ¿Qué tipos de vaginosis hay? Básicamente 3. La vaginosis bacteriana, es decir, la producida por bacterias que la principal bacteria que lo causa es la Gardnerella. Puede haber otras, pero esta es la más frecuente. Esto causa un flujo vaginal de color grisáceo y con olor a pescado. La segunda causa sería por un protozoo, que es la Trichomonas vaginalis, que la enfermedad sería la tricomoniasis. Aquí se produce un flujo vaginal de color amarillo verdoso, con mal olor, con un olor bastante intenso y bastante desagradable, y puede también haber dolor o ardor, sensación de ardor al orinar. Existe también una sensación de picor a nivel de la vagina. Esta es una enfermedad de transmisión sexual. Y la tercera, y seguramente la más frecuente con mucho, por eso la he dejado para el final, es la candidiasis vaginal. La candidiasis vaginal está producida por un hongo, por la Candida albicans, produce un flujo espeso, blanco, produce un picor muy intenso, que es el primer síntoma que llama la atención a la mujer, y un enrojecimiento de la mucosa vaginal.
Es muy frecuente, tanto es así que aproximadamente el 75% de las mujeres tendrá al menos una vez en su vida una de estas candidiasis y un 40-50% lo tendrán de manera recurrente. Tanto la candidiasis vaginal como la tricomoniasis como las vaginosis bacterianas siempre tienen de trasfondo un desequilibrio de la microbiota vaginal. Una microbiota vaginal equilibrada no permite la entrada de estos microorganismos. En cuanto a la epidemiología, ya lo hemos dicho, es muy frecuente la candidiasis vaginal. En general, las vaginosis pueden variar entre un 23 y un 29% de prevalencia, es decir, es bastante frecuente. La fisiopatología depende de los agentes causantes, pero como hemos dicho siempre, subyace una alteración del equilibrio de la microbiota vaginal y los síntomas varían según el agente causante, pero siempre afectan al color y al olor del flujo, al que además se puede añadir esos picores que decíamos antes. Molestias que pueden aparecer, impacto en la calidad de vida, las molestias físicas, como el picor que decíamos o las alteraciones al orinar, las alteraciones muy importantes, por supuesto, de la vida sexual, las recurrencias, que todas las enfermedades recurrentes tienen una carga emocional, por otra vez ya me vuelve a pasar, miedo a que vuelva a ocurrir y una afectación general del bienestar tanto emocional como social de las mujeres que lo padecen. Pásame la diapositiva, Laura, porfa. Para ahora contarnos un poco cuál es la solución que se puede dar desde la farmacia, pues Mati nos cuenta cosas. Bueno, pues como ha dicho la doctora Mejías, muy importante es la microbiota vaginal, que también a veces la olvidamos. Entonces, por un lado, eso es algo que tenemos que tener clarísimo, que si tenemos algún desequilibrio y hace falta tomar microbiota vía oral, pues se toma microbiota vía oral. Además de eso, podemos buscar aliviar los síntomas, es decir, vamos a aliviar y prevenir, no solamente aliviar, podemos aliviar síntomas y prevenir. ¿Cómo podemos aliviar síntomas y prevenir? Pues lo que voy a proponer ahora es muy sencillo, con una cremita. Una cremita, no es una cremita como tal, que lo de cremita queda un poco como despectivo, es una señora crema que funciona muy bien. Bueno, pues realmente, ¿qué nos ocurre? Bueno, pues principalmente a la bajada de estrógenos, como hemos explicado, hay una sequedad, hay un atrofiamiento, está como atrofiado. Entonces, si yo a esa superficie, a esa mucosa vaginal le añado una sustancia que sea hidratante, que me vaya a ayudar a que esté más elástico, como puede ser un ácido hialurónico, pues vamos a mejorar esa sensación de picor, de sequedad, de molestia. Además de que me va a hidratar la zona y me va a quitar esa sensación, también me va a crear una pequeña barrera protectora, porque ese ácido hialurónico se va a depositar y me va a crear una barrera protectora. Bien, además, como hemos quedado que la microbiota es muy importante, si yo le doy a esa zona vaginal, le doy la posibilidad de que tenga un medio más adecuado para el crecimiento de la microbiota positiva, mejor. Es decir, le voy a dar un ácido láctico que lo que hace es ayudar a que ese pH de la zona vaginal sea el más adecuado para las bacterias que tienen que estar y sea un medio hostil para las que no queremos que estén. Fantástico. Ya tenemos un buen hidratante, le ponemos mejoramos el medio, además le damos comidita para esa sustancia que queremos que esté, para esa microbiota, esas bacterias que son positivas que queremos que estén, que es el glucógeno, le doy la comida, le doy lo que esa bacteria va a necesitar para desarrollarse en condiciones, pues fantástico. Y si además de todo esto le puedo dar una sustancia que sea antioxidante y antiinflamatoria, antioxidante porque sabéis que al final cuando hay una inflamación y cuando hay todo este problema tenemos radicales libres, una sustancia que sea antioxidante y además antiinflamatoria como puede ser el ácido ferúlico, fantástico. Además, un resveratrol como antioxidante, pues ya es una buena sinergia. Entonces, ¿esto realmente sirve para todo el mundo? Bueno, pues sirve tanto para prevenir o para ayudar a prevenir a estas mujeres que tienen tendencia a sufrir vaginitis o vaginosis,
Para mujeres, a partir de que tengan la primera menstruación, antes no tiene sentido porque los pHs vaginales son diferentes y tampoco suelen tener esos problemas. Entonces, siempre a partir de la primera menstruación. Esto quiere decir que estamos hablando de la mujer en menopausia, estamos hablando de que funciona muy bien pues, para esta vaginitis, para esta vaginosis, pero, por ejemplo, nenas que a lo mejor, nenas después de la menopausia, después de la regla, perdona, pues que a lo mejor tienen de roce las blaguitas o tengan la zona irritada, también la pueden utilizar. Cuando estamos ante una vaginitis atrófica, pues que cuando estamos en esta vaginitis molesta todo. Molesta relaciones sexuales, molesta que te roce, pues de esta forma podemos hacer una barrera protectora e hidratar la zona. Y también cuando tenemos una disbiosis vaginal. Se puede aplicar una vez al día hasta 6 días seguidos o incluso dos o tres veces al día. Aquí dice, perdona, 2 o 3 a la semana, aquí dice 2 semanas. Si se pone 2 veces a la semana, se puede poner durante más tiempo y de esta forma estamos más cómodas. Entonces, cuando venga una señora a la farmacia que ya le hemos dado para los sofocos, ya le hemos dado para que esté su estado de ánimo mejor y que esté con la libido un poco más subida, pues bueno, si además ayudamos a que su zona vaginal esté mejor y más cómoda, pues vamos a ayudar bastante a la vida, decir a la vida sexual, pero no, a la vida en general de esta mujer. ¿Vale? Vamos a ayudar a mejorar su calidad de vida. Bueno, pues vamos a volver a cambiar de tema y nos vamos a las cistitis. ¿Podríamos decir que las cistitis son una enfermedad de mujeres que no afectan a los hombres? No, estamos ya en esta parte en la que hablamos de enfermedades o situaciones que predominan en las mujeres respecto a los hombres, pero que también pueden ocurrir en los hombres. La cistitis es una inflamación producida por una bacteria, una inflamación de la vejiga urinaria producida por una bacteria, casi siempre una enterobacteria, es decir, una bacteria que habita normalmente en el intestino. Importancia, ahora sí lo digo, de la microbiota intestinal que hablábamos antes, principalmente por la Escherichia coli, aunque hay otras bacterias que lo pueden también producir de la misma forma, como Proteus, Klebsiella, etc. ¿Cómo se produce la infección? Porque la E. coli llega hasta la vejiga a través de la uretra, lo que se llama por vía ascendente. Por eso, la probabilidad de que ocurra una cistitis en una mujer es mucho mayor que ocurra en un hombre, porque por razones anatómicas la uretra de la mujer es mucho más corta que la del hombre y por lo tanto se facilita ese paso. El hecho de que la microbiota intestinal y la microbiota vaginal estuvieran bien equilibradas servirían como factores de protección para impedir el paso de esta enterobacteria desde el intestino hasta la uretra. En el caso de que exista un desequilibrio de estas microbiotas, entonces se permitirá este paso, que, repito, está favorecido en la mujer, pues por el hecho de que la uretra es de una longitud bastante menor. Sobre todo ocurre a partir o en el tramo de los 18-39 años, aunque puede ocurrir también en niñas y puede ocurrir, por supuesto, en menopausia. Los factores por los que ocurre, los factores causantes son distintos. Aquí hemos puesto la máxima incidencia en la edad fértil, también en la edad en la que hay una vida sexual activa, pero en la menopausia, no en la menopausia, no tanto en la menopausia, sino en la vejez, sí que comienza a haber también otro pico importante de aparición de cistitis. Es tan frecuente que se dice que entre un 50 y un 60% de las mujeres tendrán un episodio de infección del tracto urinario a lo largo de su vida, 1 de cada 3 antes de los 24 años, o sea que va a ocurrir en chicas bastante jóvenes, y 1/3 de ellas serán cistitis recurrentes, es decir, van a aparecer varias veces, en algunas mujeres 3, 4, 5 veces a lo largo de su vida y en otras casi 1 cada mes, que llega a ser algo bastante molesto. La noticia buena es que la mayoría de ellas son cistitis que llamamos no complicadas y que por tanto se van a resolver sin ningún problema. Los síntomas principales serían la disuria, es decir, el dolor, la molestia al orinar, la polaquiuria, o sea, esa sensación de orinar muchas veces pero poquito, la urgencia urinaria, la sensación de tengo que ir corriendo al baño, que me lo hago, el dolor suprapúbico y, en casos en los que ya sí se considera complicado, fiebre y hematuria, aparición de sangre en la orina. Cuando ocurren estos dos últimos síntomas, sí que se trata de una cistitis complicada. Cuando solo ocurren los primeros, pues en la mayoría de los casos va a ser una no complicada.
El impacto en la calidad de vida, que es lo que estamos siempre mencionando. Esas molestias físicas que decíamos, me duele al orinar, me molesta, tengo escozor, pero es que eso además va a interrumpir muchas actividades diarias y sobre todo las recurrencias. No quiero ir a la piscina porque entonces luego me va a volver a ocurrir, vienen las vacaciones y temo la playa, no quiero hacer esta actividad física porque el sudor me va a ocasionar el problema, me da miedo ya tener relaciones sexuales porque tengo una cistitis poscoital que también es muy común, por lo tanto ansiedad, preocupación, que bueno, de alguna forma hay que ayudar a que esto no ocurra. Y bueno, pues Mati nos lo cuenta ahora. Vale, bueno, pues esto que nos ha contado la otra Mejías, creo que más de una lo hemos pensado más de una vez, ¿no? El que me da miedo hacer esto o me da miedo hacer lo otro. Lo que hemos quedado desde el principio, que es para mí fundamental, lo más importante es tener para prevenirla me refiero, tener una microbiota sana. Entonces, una microbiota que sea adecuada, que nos ayude a protegernos. Por lo tanto, si tenemos mucha recurrencia, podemos pensar y acertaremos que si somos una persona con mucha recurrencia, nuestra microbiota vaginal no va a ser la adecuada o por lo menos no está en perfecto estado, en estado óptimo. De forma que si no estás en estado óptimo, podremos tratarla, pero vamos a prevenirla primero. Para prevenirla, lo ideal sería dar los probióticos tanto vaginales como orales que realmente necesitemos para conseguir que toda nuestra zona vaginal esté recubierta, esté protegida con una microbiota sana y adecuada. Perfecto. Entonces, bueno, pues creo que es muy, muy importante que esas personas tomen tanto de la forma oral como de la forma tópica. Y además, bueno, pues unos principios activos que son muy comunes y que tienen estudios científicos, ensayos clínicos y que vemos que funcionan muy bien para prevenir todas estas infecciones son el arándano rojo americano, sabéis que es rico en Pax, que de tipo A, que lo que hacen es inhibir la adhesión de este E. coli a lo que es la pared, ¿vale? Entonces, inhiben que se enganche, de forma que resbala. Si además del arándano rojo americano le añadimos de manosa, ¿qué vamos a conseguir? Otra vez una sinergia, de forma que vamos a evitar que lo que es la bacteria mala se enganche, lo que es el E. coli, se enganche y también que se mueva bien, con lo cual va a ser muy fácil que se elimine. Si además toda nuestra pared está recubierta con bacterias buenas, pues tenemos tres defensas importantes a la hora de que el E. coli pueda llegar a infectarnos, ¿no? Bueno, entonces, realmente, ¿qué hacemos? Bueno, pues, primero, toma de probióticos. ¿Qué probióticos tomamos? Bueno, pues evidentemente hay muchos buenos. Yo os voy a recomendar la toma de Cistel Balance, pero no solamente porque son unos probióticos buenísimos, sino porque vamos a hacer lo que os he dicho. Vamos a hacer una sinergia entre lo que es los probióticos y una de manosa y unos arándanos rojos a una dosis adecuada para evitar que se produzca esto. Hay en sobres y en cápsulas. ¿Por qué? Pues para gusto consumidor. Hay gente que prefiere sobres, hay gente que prefiere cápsulas. No hay ningún problema. Los sobres, ahí tenéis toda la composición. Evidentemente lleva Lactobacillus acidophilus, que con nombre y apellidos, LA14, y Lactobacillus rhamnosus, lo leo HN001, pero vamos, son dos probióticos que deben estar en una microbiota vaginal sana y que muchas veces pues no lo están. Entonces, de forma oral, los fructooligosacáridos, que sabéis que ayudan a que estos probióticos puedan instalarse y puedan tener alimento para que puedan engancharse bien donde tienen que engancharse. La de manosa que hemos hablado, el arándano rojo americano. También tenemos la semilla de uva que vuelve a dar más PAC, otra forma de sacar el PAC. Brezo, que nos va a ayudar un poco también a la eliminación de la orina, con lo cual también me va a ayudar en los problemas cuando hay una cistitis que nos cuesta hacer pis. Tenemos la uva ursi, tenemos la quercetina, que me va a ayudar, que son antioxidantes, que me van a ayudar, sobre todo la quercetina es un antioxidante súper potente, que va a ayudar a que toda la zona esté menos inflamada y que sea más complicado llegar a
que el E. coli se enganche. Y la vitamina D3, que bueno, que sabéis que la vitamina D, aparte de lo que os he contado antes para los huesos, me va a ayudar en mi sistema inmune, con lo cual si yo me tomo probióticos para tener la defensa enganchada a mi zona vaginal, pero aparte también mi sistema inmune está más fuerte, pues aún mejor para luchar contra las infecciones y concretamente en este caso contra la infección por E. coli. Vale. Casos prácticos. Aquí también, igual que con la vitamina D, con la vitamina D3, os puedo contar muchos casos. He tenido que elegir uno, porque si no estaríamos aquí hasta las 8 de la tarde. Pero bueno, en este caso, Patricia, 42 años, tiene 2 hijos, es activa, trabaja. Viene a la farmacia por un antibiótico porque tiene una infección de orina, ¿vale? Entonces nos pide antibiótico, no tiene receta, pues hablamos con ella y me dice, es que no es lo que pasa, que es que ya estoy harta de ir al médico por el antibiótico porque es que cada 2 por 3 acabo con cistitis. Tengo muchas cistitis, pero es que además cuando tomo antibiótico muchas veces luego acabo con infecciones fúngicas, es algo como bastante recurrente. Entonces, bueno, pues intentamos romper el ciclo de antibiótico, cistitis, luego infección fúngica y vamos a romper el círculo. ¿Cómo? Pues le vamos a recomendar el Cistel Balance en pastillas. Bueno, no os he contado, pero bueno, es que esto ya no es, pero bueno, pues sepáis simplemente que el Cistel Balance en pastillas tiene dos colores diferentes porque no juntamos lo que, digamos que los probióticos van por un lado y todo aquello que va a actuar contra la E. coli va en otro lado, para que no sea entre ellos, no interactúen. Entonces, le doy el Cistel Balance en pastillas y, bueno, le digo que vuelva. Me vuelve a las 2 semanas, dice que ha ido muy bien y que, como ha dicho antes la doctora Mejía, que tiene mucho miedo de dejársela, que se lo puede tomar de forma seguida, porque le ha ido bien, le ha funcionado bien, pero que ahora justo llega el verano, tiene vacaciones dentro de poco, lleva el bikini mojado. También así en bajito se acerca así en bajito y nos dice, y aparte, en verano, como estoy más relajada, pues tengo más actividad sexual con mi marido y entonces, entre que llevo bañar mojado de la actividad sexual, sí o sí, acabo con cistitis. Entonces, ¿puedo de alguna forma tomarlo de forma continuada? Entonces, bueno, pues en este caso se puede tomar perfectamente los 2 meses de vacaciones, los 3 meses de vacaciones, que no hay ningún problema. Se puede tomar de forma continuada un par de meses. Entonces, bueno, pues así hemos quedado. Realmente he quedado así con ella. Os contaré en otro webinar después de verano cómo le ha ido. Para el caso concreto le ha ido muy bien. Después de verano ya veremos cómo le va. Bueno, pues ahora vamos a hablar de otro tema, que es el de los estados precarenciales de hierro. Vamos a ver, en nuestro organismo tenemos una gran cantidad de minerales, de oligoelementos, que junto con las vitaminas son imprescindibles para el metabolismo, para el funcionamiento normal del organismo y para múltiples reacciones químicas que se tienen que dar de forma constante a lo largo de nuestro día. Muchos de esos minerales tienen una ventaja para nosotros, y es que sus necesidades están por debajo, con un amplio margen respecto a lo que ingerimos, con lo cual sus carencias son mucho menos frecuentes o no son habituales, a no ser que haya unas alteraciones importantes de la alimentación. Sin embargo, el hierro tiene un margen estrecho entre lo que ingerimos y lo que necesitamos. Y además los almacenes de hierro se vacían también con facilidad. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando existe un aumento de las pérdidas, como puede ser en una menstruación abundante, o cuando ocurre una alteración de la alimentación, una carencia alimenticia, pues entonces se puede producir una carencia de hierro. Hoy no vamos a hablar he dicho que no íbamos a hablar como tal de enfermedades, sino de cuidados. Entonces no voy a hablar de la anemia ferropénica, que puede tener distintas implicaciones, sino de estos estados precarenciales de hierro, es decir, unos niveles séricos de hierro cerca de los límites inferiores o unos niveles séricos más o menos normales, pero con unos niveles de esos almacenes de la ferritina o el índice de saturación de transferrina bajo, lo que nos indica que enseguida se va a disminuir la concentración en sangre, puesto que se están depleccionando los almacenes, y que se podría considerar como el estadio anterior a la anemia ferropénica. Si hablamos de anemia ferropénica, que es de lo que hay datos, porque de los estados precarenciales no hay, afecta más o menos al 31% de las mujeres
es más frecuente en mujeres que en hombres por la pérdida constante que tenemos durante la menstruación y por eso es mucho más habitual en mujeres en edad reproductiva. La deficiencia de hierro, como hemos dicho, se puede ver a una ingesta insuficiente, es decir, a una dieta restrictiva, a una dieta vegetariana, vegana, mal controlada, puesto que los alimentos animales son más ricos en hierro y si en una dieta que no se toma alimentos en hierro no se suplementa, puede ocurrir esto, en dietas, como digo, inapropiadas, con pérdidas menstruales abundantes o por un aumento de las necesidades, como por ejemplo ocurre en el embarazo. Cuando ocurre esto, cuando empiezan estos estados precarenciales de hierro, la mujer lo que va a notar es sensación de cansancio, de fatiga, debilidad, dificultad para concentrarse, caída del pelo, alteración en las uñas o incluso en la piel. Y el impacto en la calidad de vida, sobre todo, tiene que ver con ese cansancio, esa falta de energía que va a disminuir su rendimiento tanto físico como cognitivo, que va a afectar a su productividad, a su vida laboral, a sus estudios, si se trata de una chica en edad lectiva y por supuesto va a afectar pues, a todo su bienestar. Así que a lo mejor va a la farmacia y se lo cuenta a Mati y Mati pues intenta ayudarla. Me he puesto al revés. Efectivamente, pues ya nos ha contado qué produce esa pérdida de hierro o esa depleción de hierro, como nos ha dicho antes la doctora Mejía, una cosa es una enfermedad, pero aunque sea unos niveles bajitos, pues nos puede dar debilidad, fatiga, cansancio, el sistema inmune puede no funcionar como toca, incluso dificultad para concentrarme, dificultad para poner el foco en una sola cosa. Por lo tanto, es muy bueno que en la farmacia le podamos dar un complemento nutricional de hierro. El problema del hierro es que, yo no sé si vosotros os ha pasado, supongo que sí, si tenéis una oficina de farmacia os ha pasado seguro, muchas veces vienen del médico con su complemento nutricional pautado o con su hierro pautado, más bien su medicamento de hierro pautado, y no se quieren tomar porque les produce efectos secundarios indeseables. Los hierros normalmente tienen una absorción baja y entonces pues producen dolor de estómago, producen náuseas, es decir, la persona necesita tomar un hierro porque tiene unos niveles bajos, pero el hierro que le damos no le sienta bien. Hace cacas negras, ya te digo, muchas náuseas, no llega a vómitos, pero sí, entonces, pero me voy para atrás. Entonces, necesitamos buscar una fórmula, una forma de darle ese hierro que a la mujer, en este caso también puede ser un hombre, pero es verdad que las mujeres, por lo que ha explicado la doctora Mejías, tenemos más pérdida de hierro. Entonces, ¿qué tipo de hierro hay que dar? Bueno, lo ideal es dar un hierro que sea o bien que esté liposomado, o bien que sea un hierro bisglicinato. ¿Por qué? Porque esas fórmulas son bien toleradas, penetran mucho más rápido, en más cantidad, por lo tanto, con menos cantidad de hierro, tenemos más hierro donde tiene que haber. Al estar con mejor disponibilidad y estar dentro, no provocan sus efectos secundarios, pero es que además le hemos dado menos hierro, menos cantidad de hierro, porque como se penetra todo, con menos el efecto es mucho mayor. Entonces, bueno, pues esos hierros. ¿Qué más puedo hacer para mejorar la absorción? La vitamina C. La vitamina C es muy importante para que ese hierro se pueda reducir de hierro férrico a hierro ferroso y poder hacer la acción que tiene que hacer, llegar al sitio donde tiene que llegar y poder desarrollar todo su mecanismo de acción. Y además, también, una vez hemos conseguido reducirlo, consigue mantenerlo, porque si lo reducimos y se oxida enseguida, pues menuda gracia, lo reduce y lo mantiene reducido. Y si además de darle hierro y vitamina C le damos algún compuesto, como puede ser un ácido fólico, que es necesario para la síntesis de ADN y ARN, pero que además con el hierro también crea una sinergia que ayuda a la formación de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de reparación celular, y que es muy importante en mujeres que están pensando en quedarse embarazadas, mujeres que a lo mejor pues, tienen una menstruación muy abundante, porque me va a ayudar a que se absorba mejor el hierro y además a prevenir defectos del tubo neural en la mujer embarazada, en el feto. Pues bueno, pues si lo podemos juntar todo, maravilloso, ¿no? Podemos darlo todo junto, pues mucho mejor que el hierro solo,
que es lo que suelen dar a veces cuando está pautado por receta médica. Y ya, si además de ello ponemos vitamina B12, ¿por qué vitamina B12? Aparte de que también ayuda mucho hay muchos procesos que combinado con el hierro tenemos mejor resolución. Además de eso, muchas veces cuando hay una falta de hierro, o casi siempre, la mujer, la persona, está como cansada, como fatigada, tiene una fatiga extrema. Entonces, si yo le combino el hierro, le combino el ácido fólico, la vitamina C y además le pongo vitamina B12, vitaminas del grupo B, lo que va a hacer es que estemos más activados. Es un tónico que me va a ayudar a estar mejor. Entonces, en estas situaciones donde hay embarazo, lactancia, una adolescencia cuando realmente tenemos a lo mejor un sangrado abundante en personas con una menstruación muy abundante, gente mayor que a lo mejor tiene más necesidad de esos nutrientes y precisamente es la gente que menos come esos alimentos que provocan esos nutrientes. Por lo tanto, es muy importante dar este hierro. Y un grupo muy importante, se me ha olvidado, y acabo de ver con el rabillo del ojo, que se me había comentaros, es el grupo de los veganos. Los veganos tienen un riesgo mucho mayor de tener deficiencia de hierro, porque si lo hacen todo bien y bien controlado, a lo mejor no, pero muchas veces la gente no hace la control como toca y no toman suficiente cantidad de hierro. Entonces, en los veganos es muy importante el hierro. Así que os puedo ofrecer muchos hierros, pero este reúne todas las características que os he dicho, porque es un hierro que tiene hierro bisglicerato ferroso, que tiene vitamina C, que tiene vitamina B9 y B12 y que además de todo eso tiene... es veggie, es apto para veganos. Entonces se puede dar sin problemas 1 o 2 cápsulas al día, depende de lo que busquemos, sobre todo en situaciones concretas como os he contado antes. Y vale, un caso práctico. Esta chica se llama Marta, tiene 24 años, es una estudiante de máster, o sea, ya está en el último año. Viene a la farmacia porque dice que está muy cansada, que no se concentra bien, que ella, claro, lo primero que le preguntamos, porque dice que está como muy cansada, que no sé cuántos, y que tiene menstruación abundante. Le pregunto si es vegana, me dice que no. Ella vegana no es. No, yo no soy vegana. Sí que es verdad que por principios intento comer solo pues en sitios de bienestar animal, solo en sitios donde tal, y entonces no como carne de forma demasiado continuada, demasiado abundante. Como poca carne, pero no soy vegana. Bueno, entonces ha ido al médico, le hace análisis y efectivamente no tiene el hierro en depresión, no tiene el hierro asustado, no asusta, pero sí que es verdad que los valores están como muy justitos. O sea, no tiene falta, pero tampoco está muy bollante la chica, tiene los valores justitos. Y entonces, bueno, pues el médico mismo le dice, quizá si tomas un poquito de hierro, te encontrarías mejor. Entonces buscamos un hierro vegano y que además tenga vitamina B12 para que le ayude a la hora de estudiar. Y bueno, pues encontramos este hierro, le dimos el hierro de Essentialis y bueno, la chica está muy contenta, está estudiando y le va muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con los 2 últimos temas que los voy a intentar hacerlo un poco más rápido porque ya vamos un poco pasadas de tiempo y además estamos hablando de salud de la mujer y aquí llegamos ya al tercer bloque en el que lo que vamos a hablar son de 2 enfermedades o situaciones que pueden ocurrir tanto en hombres como en mujeres. Aquí ya sí que no hay una predominancia, lo que sí que hay es un aumento de la frecuencia. Es algo más frecuente en mujeres que en hombres, pero vamos a decir, bueno, pues lo que vamos a contar serviría exactamente igual para ambos sexos. Entonces, vamos a hablar de insuficiencia venosa crónica. Se define como una alteración del retorno venoso en las extremidades inferiores o que afecta sobre todo a las extremidades inferiores, que se puede manifestar como varices, edemas, cambios cutáneos, incluso llegar a úlceras circulatorias. Como hemos dicho, es más frecuente en mujeres, afecta a un 64% de las mujeres y a un 37% de los hombres, aunque es verdad que también otro factor tiene que ver con la edad y cuanto más mayor se es, más probabilidad de que ocurra, con lo cual puede que en el grupo de hombres mayores de 60 años sea más frecuente que en el de mujeres menores de 20, por ejemplo.
Se trata de una disfunción valvular que ocurre en las válvulas de las venas, las válvulas que se encuentran en el interior de las paredes venosas. Esa disfunción hace que la sangre no retorne de manera adecuada, que se produzca una éstasis sanguínea, un aumento de la presión venosa, y eso conlleva, pues como decíamos, la aparición de edemas, varices, etcétera. Antes de que aparezcan esas varices bien visibles, pues se pueden tener síntomas como sensación de pesadez, de pinchazos en las piernas, hormigueos, cambios nocturnos, etcétera. Después van a aparecer las pequeñas venillas, después las varices, y si progresa la enfermedad y no se pone un freno a ello, no se pone un tratamiento adecuado, pues pueden llegar a aparecer, como decía, las úlceras varicosas. La insuficiencia venosa crónica tiene un impacto importante en la calidad de vida porque va a limitar la movilidad, va a poder limitar la capacidad de ejercicio de esa persona, causa molestias físicas. En las mujeres, además, causa molestias estéticas. Como hemos dicho, es algo más frecuente en mujer que en hombre, pero además es probable que a la mujer le preocupe más por las alteraciones estéticas y puede además llegar a tener complicaciones que sí que van a afectar mucho a la calidad de vida, como las úlceras varicosas, que pueden llegar a ser una enfermedad bastante importante. No hay que llegar a eso, evidentemente, y desde esos primeros estadios de tengo pesadez en las piernas, tengo hormigueo, empiezo a tener una dificultad para el retorno venoso, que pueden ser consultadas en la farmacia, pues se pueden poner ya desde el principio medidas preventivas que nos va a contar Mati. Vale, pues yo, como ya vamos un poco a de tiempo, voy a intentar sintetizar. Bueno, simplemente está claro que empezamos ya porque hace un calor de morirnos y ahora ya empieza con muchísimo calor, y cuando hace mucho calor las mujeres y los hombres, pero sobre todo las mujeres, pues empezamos con problemas de piernas, hinchazón, dolor. Genial, genial. Vamos a intentar solucionarlo. ¿Cómo? Bueno, pues lo que os voy a ofrecer desde aquí, voy a ofreceros tanto los flavonoides de la vid roja, que lo que tiene es una acción venotónica, antioxidantes, que son útiles en pesadez y en enema. Edema, perdonad. Vale, son útiles en estas cosas. Bueno, pues vamos a utilizarlo, y justamente estos principios activos tienen muchos estudios, tienen muchos ensayos clínicos, con lo cual están muy demostrados que funcionan. El castaño de Indias, lo mismo. El castaño de Indias es rico en escina, mejora la circulación, previene y reduce la inflamación de las piernas. Tienen, como hemos dicho antes, adestina y quercetina, que sabéis que la quercetina también es un antioxidante muy potente. Entonces, bueno, pues tiene acciones venotónicas, vasoprotectoras, antiinflamatorias y antidematosas. Perfecto. El rusco también es muy conocido desde muchísimo tiempo, con su acción vasoconstrictora. Es útil en piernas hinchadas y con varices. Va a tonificar el endotelio vascular, es decir, que no solamente me va a quitar la sensación de mala circulación, sino que también me va a prevenir ese problema o esa hinchazón o ese problema que supone el deterioro vascular. Me va a ayudar a prevenir el deterioro vascular. ¿Qué podemos utilizar? Pues puedo utilizar, hay dos cosas, pastillas y crema. Evidentemente, la combinación de ambas es lo ideal. Podemos tomar vía oral. Yo aquí, por ejemplo, os he puesto el Circulabel porque lleva esa combinación que os he contado antes. Lleva tanto el castaño de Indias como el rusco, como los flavonoides de la vid roja. Perfecto. Y también tenemos el gel. ¿El gel qué pasa? Que el gel, además de todo esto, pues es un gel frío. Entonces, el gel me va a ayudar mucho con los síntomas. Es decir, las pastillas me van a ayudar a prevenir, a mejorar ese estado, pero la cremita, el gel frío, además me va a ayudar mucho a tener una sensación de calidad de vida que hemos hablado antes, de sensación de frescor, que me va a ayudar. Las cremas, acordaros que se aplican siempre 2 veces al día, de abajo a arriba, es decir, en un masajito de tobillos hacia arriba. Y la crema, bueno, pues vuelve a llevar otra vez Ruscus, centella, la Vitis vitífera y el Aesculus Ipatur. Vale. Caso práctico, bueno, una mujer de 52 años que, bueno, os digo que, en fin, que soy yo. No lo he dicho, pero soy yo. Yo trabajo en la farmacia todo el día de pie y no tengo varices visibles, no se me hinchan las piernas, pero tengo muchas arañas vasculares, muchas arañitas. Esas arañitas al final también me duelen. A lo mejor me duelen menos que una variz, pero también me duelen, sobre todo al final del día. Entonces, bueno, ¿trabajo muchas horas de pie? Sí. ¿Tengo medicación para circulación? No. Solución, bueno, pues podemos ponernos tanto las pastillas como el gel.
consejo de elevar las piernas por la noche, la media de compresión, que por supuesto en verano es complicado, sobre todo en zonas como Valencia, que hace un calor de muerte. Y bueno, si ya realmente hay más hinchazón, pues revisión al médico. Yo en mi caso, por ejemplo, utilizo de momento el gel, no utilizo las pastillas porque solo tengo arañitas, pero en meses, a lo mejor en agosto, julio-agosto, pues alguna vez sí que me paso también a las pastillas. Hago las dos cosas, la sinergia de las dos. ¿Vale? Vale. Y terminamos con el estreñimiento. El estreñimiento puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres y sobre todo depende mucho de los hábitos dietéticos. Por lo tanto, esta es una de las situaciones que se pueden tratar muy bien desde la prevención. El estreñimiento, como definición, es muy simple, es la disminución de la frecuencia en las deposiciones que se acompaña además de una dificultad para evacuarla, con heces duras o con sensación de evacuación incompleta. Se dice que lo normal, lo ideal es defecar entre 3 veces a la semana y 3 veces al día, pero que, digamos, la media y a lo que debería tenderse es hacer al menos una defecación diaria. La prevalencia varía según el tipo de estudios que se hagan, por eso hay tanta variación en estas cifras que os traigo, pero que entre el 14 y el 30% de la población tiene estreñimiento. Me estoy refiriendo a estreñimiento funcional, es decir, no al que se produce como consecuencia de una patología establecida, la que sea, sino me estoy refiriendo a un estreñimiento crónico funcional. Y es más frecuente, como ya hemos dicho, en mujeres que en hombres. Se puede deber a un tránsito intestinal lento, se puede deber, como hemos dicho, a alteraciones en la dieta, una dieta baja en fibra, se puede deber a una hidratación insuficiente, a falta de actividad física y también muchas veces a disfunción del suelo pélvico. Las alteraciones de las disfunciones del suelo pélvico son más frecuentes en mujeres que en hombres y los estreñimientos de mujeres tienen muchas veces que ver con esto. Pero fibra, agua y probióticos sería una base importantísima para eliminar el estreñimiento y en muchas mujeres además añadiendo unos ejercicios para fortalecimiento del suelo pélvico se conseguiría una reducción del estreñimiento, de estos síntomas, en un porcentaje bastante alto. Los síntomas, lo que hemos dicho, el defecar menos de 3 veces por semana, que además se haga con esfuerzo, con heces duras, con sensación de evacuación incompleta y muchas veces con sensación de distensión abdominal. El estreñimiento puede causar un impacto importante en la calidad de vida por las molestias como tal, el malestar abdominal, el dolor abdominal, la sensación de distensión, pero también por el malestar general, la ansiedad, el madre mía, ahora me voy de vacaciones, vas a ver tú, los 3 primeros días lo voy a pasar fatal, no voy a ir bien al baño, es que cuando salgo me encuentro mal, casi prefiero quedarme en casa y no salir, y eso acaba afectando a muchos ámbitos de la vida y a la calidad de vida de estas mujeres. Así que muchas seguramente van a preguntar en la farmacia, ellas saben lo del agua, la fibra, a lo mejor no saben lo de los probióticos, pero sí les suena, pero lo van a preguntar y en la farmacia se lo van a contar. Y Mati seguro que lo cuenta muchas veces a lo largo del día. Sí, yo creo que es uno de los, en general, si contamos supositorios, pastillas, sobres, que da el médico, que no da el médico, creo que es uno de los grupos que más preguntan en la farmacia. El tema del estreñimiento es algo que preguntan muchísimo. Entonces, bueno, yo voy a ser muy sencilla, muy simple. Cuando vienen a preguntarnos a la farmacia, tenemos 2 caminos. Cuando estamos hablando de un estreñimiento que no es estreñimiento de toda la vida, sino que ha sido puntual, que viene por algo, vienen directamente a por una pastilla para estreñimiento, no empecemos, porque si empezamos muchas veces hace un ciclo. Es mucho mejor, mucho más fácil, mucho más correcto darle, por ejemplo, unos probióticos, una fibra soluble, una fibra insoluble. Este tipo de cosas lo que hacen es ayudar al cuarto de baño, pero no acostumbran, no hacen que la mucosa intestinal se acostumbre a que solamente puedan ir cuando toman esa pastilla, que es lo que hacen muchos de los productos para el estreñimiento. Entonces, lo ideal es poder dar unos
sobres, un líquido, un algo que contenga eso, fibra y probióticos. Si vemos que esto no es suficiente o en una crisis, es que mira, llevo una semana sin ir, necesito ir ya, o yo no estoy estreñida nunca, no tengo ningún problema, pero como me he venido de viaje y entonces necesito algo para ahora. Bueno, pues entonces ya podemos dar un tratamiento más potente, que ya puede llevar sen, aloe, frágula, alga de roca, cualquier otra cosa que ya queramos de forma puntual, pero para todos los días lo ideal, lo mejor sería para educar, para volver a educar el cuerpo, sería dar una sinergia de fibra y de probióticos. En este caso, bueno, pues aquí tenemos este complemento Laxofibra Balance, que tiene 4 diferentes, Bifidobacterius lacto, Bifidobacterius longum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, y lleva fibra que me va a ayudar a ir al cuarto de baño y me va a ayudar a reeducar o a conseguir un tránsito mejor y, como digamos, regularme la forma de ir al cuarto de baño. Si ya esto no es suficiente, entonces sería cuando tendríamos que meter a lo mejor pues algo un poquito más fuerte, con sen, con lo que hemos hablado antes. El caso que os cuento, pues esta chica tiene 47 años, tiene estreñimiento desde la menopausia, tuvo una menopausia bastante pronto porque le quitaron un ovario, bueno, tuvo un problema y tiene la menopausia desde bastante pronto. Y, bueno, otra cosa, vienen muchas veces y te dicen, estoy estreñida, ¿cómo que estás estreñida? ¿Cuánto hace que no vas al baño? No, hoy he ido, pero no voy como antes. Eso también hay que preguntarlo, que también es algo que la gente muchas veces piensa que está estreñida y estreñida no está. Entonces, bueno, pues la mujer no se siente a gusto. Pues en este caso, hablamos con ella, no tomaba mucha fibra, no bebe bastante agua y le damos, pues podemos darle el balance que os he contado o podemos darle el tránsito. Puntualmente le dimos el de tránsito porque quería ir al cuarto de baño, dice que llevaba varios días sin ir, pero luego se le dijo que más que una vez solucionado la crisis, lo ideal sería que pasara al balance para que estuviera durante un tiempo y consigamos prevenir que le volviera a ocurrir. ¿Vale? Bueno, y yo por aquí ya me paro. Gracias por vuestra atención. Soy farmacéutica, como ha comentado antes. Bueno, me podéis encontrar en Farma Esencial y muchas gracias por escucharnos. Pues nada, muchísimas gracias Magdalena y Mati por haber compartido vuestros conocimientos con todos nosotros. Ha quedado claro que la salud de la mujer es compleja y que el papel del farmacéutico es imprescindible para su bienestar. No hay mucho tiempo para más. Gracias también a Laboratorios GEL y a todos vosotros por habernos acompañado. No dejéis de visitar la web de IM Farmacias y sus redes sociales para manteneros informados sobre la actualidad del sector farmacéutico. Y, por cierto, el próximo número de la revista está al caer, así que no os lo perdéis. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo IM Meetings. Que vaya muy bien. Gracias. Chao, chao.